Hace un ratito te contábamos que hoy es un día clave para el gobierno. Da la sensación de que el final ya está escrito, que se va a aprobar la ley bases. Hay algunas dudas todavía respecto a algunos puntos. Vamos a aprovechar la amabilidad de un colega, de David Cayón, que tiene nos va a regalar un ratito de su tiempo. David, Sebastián Carboni y Camila Mateo te saludan. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, chicos, ¿cómo están? Bien, bueno, muchas gracias, David, por tu tiempo. ¿Ya estás en el Congreso? Estoy camino al Congreso. En un ratito ya empieza, alrededor de las 10 de la mañana empieza la reunión de labor parlamentaria, que es la reunión en donde los bloques se ponen de acuerdo cómo va a ser la sesión. Ujú. Y a las 12 del mediodía arranca la sesión. Da la sensación de que, o por lo menos se da por hecho de que esto se va, digamos, que diputados va a sacar la ley. ¿Volvería a ganancias, que es algo que tiene muy atentos a los gobernadores? Mira, la votación de hoy, la discusión de hoy en diputados se va a dividir en dos partes. Una es la ley bases y otra el paquete fiscal. La ley bases es la que tiene mayor margen de votos y es la que adentro incluye el régimen impositivo para las grandes inversiones Mm, y la reforma laboral como los dos ejes más grandes de toda la discusión. El paquete fiscal, que es todo lo impositivo, es donde el gobierno dice que tiene los votos para aprobarlo, pero va a salir mucho más ajustado. sí. Todo hace suponer de que sí, que vuelve ganancias para la cuarta categoría. Hay que pensarlo de esta manera. Hoy ganancias pagan aquellos que tienen ingresos por arriba de 3,5 millones de pesos brutos. Sí. Sí, son más o menos 3 millones de pesos de bolsillo. Y ahora van a empezar a pagar ganancias una vez que se apruebe y se reglamente, los trabajadores que sean los solteros, que ganen más de 1,800,000 pesos, y los casados con dos hijos más de 2,300,000 pesos. Esto te da un salario de bolsillo 1,500,000 y 2 millones de pesos. Sí. A partir de ese salario de bolsillo vas a empezar a pagar ganancias. Recordemos que se paga sobre el excedente, ¿sí? Si vos ganás 1,900,000 brutos, vos pagás sobre esos 100,000 y sos soltero, pagás sobre esos 100,000 de diferencia. Ajá. ¿Sí? Lo que cambia de ganancias anterior es que las escalas, vos pasabas muy rápido a pagar el 35% de ganancias. Ahora Sí. las escalas son mucho más leves, por decirlo de alguna manera. Empezás con un 5% y va escalando hasta el 35%. Ujú. David, los gobernadores están muy atentos, fueron los que más pidieron por la restitución de ganancias al gobierno. Lo siguen de cerca porque ahí hay parte de la caja que pueden llegar a tener. Sí, el 80% de lo que recauda ganancias se coparticipa. Ujú. Entonces, en un escenario en donde el gobierno cortó lo que son las transferencias a las provincias, obviamente entienden que ahí van a encontrar fondos. Aparte hay que pensar que la coparticipación es un goteo diario, no es que tenés que esperar que el gobierno firme algo para que te lleguen los fondos. Todos los días, desde el Estado Nacional a las provincias, le giran plata automáticamente, que tiene que ver con la recaudación y con esos impuestos que son coparticipables. Ahora, el problema con el que se enfrentan los gobernadores es que este es un Congreso que está muy descalzado. Mm, ¿Esto qué significa? Pensémoslo de esta manera. Vos tenés la Cámara de Diputados, que son 257 diputados, que son la representación del pueblo. ¿Esto qué significa? Que es un porcentaje, o sea, cada provincia tiene una representación porcentual respecto de la cantidad de habitantes que tiene. Ahora, en el Senado son 3 senadores por provincia, sí. todos tienen el mismo peso y representan a las provincias. Entonces uno podría haber dicho, bueno, ¿dónde tenían más posibilidades de conseguir la aprobación de ganancias? En el Senado, Sí. porque se supone que representan a las gobernaciones. Sin embargo, en el Senado lo rechazaron. Y esto porque están descalzados. Muchos senadores no son de la misma línea política que sus gobernadores. Y en muchos casos son competidores de sus gobernadores. Entonces, encima que es un impuesto que es poco querido, porque implica que los trabajadores vuelvan a pagar ganancias, significaría darle fondos a los gobernadores Claro. a los que le quieren ganar en las próximas elecciones. Entonces ahí está la discusión respecto de cuántos votos va a sacar el oficialismo Ujú, para aprobar ganancias. Con 129 lo aprueba, que es una mayoría simple, que es la mitad más uno. ujú. Es que Lo más probable es que vos saque creés esos que 129. eso te iba a decir, vos pensás que es lo que va a pasar.
No, lo más probable es que saque 129, lo que pasa es que vas a ver seguramente que la ley base se apruebe con 160, 170 votos y que ganancia se apruebe con 140 votos. Claro. Ahí va a estar la diferencia. David, ¿cuán Sí. importante ha sido en todo este proceso? El presidente había hablado del primer hito de gobierno cuando esta ley se apruebe. Bueno, esto terminaría de pasar hoy. ¿Cuán importante ha sido Guillermo Francos en toda esta etapa? Porque pienso que estamos ante un presidente que, bueno, vos recién lo contabas bien, con muy pocos diputados, con muy pocos senadores, que consigue una ley muy fuerte, con algunas leyes realmente muy polémicas, y lo termina consiguiendo pese a las barbaridades que el propio presidente ha dicho de los legisladores, tanto de senadores como de diputados. Digo, Sí, mira, para sí, entender el rol de Guillermo Franco, la ley hoy se cumplen 6 meses desde que la ley entró al Congreso. Hace 6 meses atrás, el 27 de diciembre, entraba Guillermo Franco al Congreso con una caja que tenía una cinta celeste y blanca que ahí adentro iba el texto de la ley base. sí. Tenía 600 y pico de artículos. En ese momento Franco era el ministro del Interior. Hoy la ley tiene poco más de 200 y Francos es el jefe de gabinete. Franco fue quien terminó liderando las negociaciones y quien destrabó las negociaciones en la Cámara de Senadores, Sí. que estaban muy, muy trabadas y que hacían suponer de que no pasaba, porque no conseguían, las leyes tienen que pasar por las comisiones, ahí se dictaminan, hay dictámenes a favor, hay dictámenes en contra, en mayoría, en minoría. Vos necesitas para avanzar juntar la mitad más uno de las firmas de esa comisión para dictaminar en positivo. Y no las conseguían. Que esa fue la famosa jornada donde fue Francos y se empezó a reunir uno con los senadores y consiguieron las 3 firmas que le faltaban, que son Krexler, Cuader, la senadora Krexler, el senador Que es Cuader. nuestro, David, es de nuestra provincia. Se armó mucha Sí, polémica tanto con su firma como con su voto después. sí. ¿Por qué? Porque ahí la discusión estaba en las negociaciones. Ujú. Y a mí me parece que hay que diferenciar, digo, más allá de lo polémico que puede ser una cosa, las negociaciones y lo que cada uno entienda por negociar, una cosa es que un senador negocie para algo propio. Ujú. Caso Kressler, embajada de la UNESCO en París, embajadora de UNESCO en París. Otra cosa es que negocie para la provincia, caso los patagónicos, con retirar aerolíneas argentinas de las empresas a privatizar. Sí. Si los patagónicos sin aerolíneas argentinas básicamente no tienen conectividad. En el caso de Cuader, lo que sucedió es que mientras estaba dando el debate en el Senado, que duró muchas horas, a la medianoche se publica el boletín oficial y en ese boletín oficial aparece que la provincia de Entre Ríos suma 3 directores para la represa Salto Grande. Y entonces, las especulaciones que hay es que esa fue la negociación, esos 3 directores. Estamos hablando de un trabajo que tiene un salario promedio de entre 10.000 y 12.000 dólares por mes. Ajá. Entonces, ahí es donde aparece el caso Cuader en la discusión. Espínola, que es el otro senador que también firma, correntino, también por Yacyretá. Claro. Que esa fue la moneda de canje, fueron directores en Yacyretá. Sí. Hay que ver quién elige después esos puestos, ¿no? Bueno, claro, es una negociación que obviamente el gobernador va a estar comprometido, Frigerio, y bueno, supongo que habrá formado parte de las conversaciones que tienen los gobernadores con sus senadores Ajá. en esa negociación. Pero por eso el senador de Entre Ríos quedó apuntado en la negociación porque no firmaba el dictamen y después de la reunión con Franco sí firmó el dictamen. Ujú. David, es un gobierno que había hablado en la campaña del presidente, cuando todavía era candidato, hablaba de la casta, de no voy a negociar nada con estos tipos, este es mi Mm. límite. Es un gobierno que se volvió pragmático por necesidad, o quemó los manuales de la anticasta, lo hace porque no podía gobernar si no. Digamos, ¿por qué pensás que hay este cambio tan abrupto desde lo discursivo hasta los hechos? Porque en los hechos obviamente se hizo todo lo contrario a lo que se decía.
Mira, la ley sale básicamente gracias a la casta, quienes reformularon la ley, quienes empujaron algunos cambios, quienes hicieron todo en en las comisiones para que se consigan los dictámenes, son la casta política, que Milei lo ve como algo malo, y los ataca todo el tiempo, pero que por abajo las negociaciones están abiertas, porque no se puede gobernar sin el Congreso. Es imposible gobernar sin el Congreso, porque la forma que tendría para gobernar sin el Congreso es vía decreto, pero el decreto también te lo voltea el Congreso. Con lo cual, ahí hay una discusión. Yo creo que hasta ahora lo que ha mostrado en el caso de la discusión de esta ley es cierto pragmatismo. Le llevó 6 meses conseguir su primer paquete de leyes. Es enorme, la verdad que es muy, muy grande. Pero hay que ver ahora hacia adelante, porque lo que sucede es que todavía la política juega con los niveles de popularidad. Y hoy, a pesar de la situación económica que vive la Argentina, el presidente de la Nación tiene una muy buena imagen positiva. Y entonces, frente a eso, el discurso del presidente de la Nación diciendo son la casta, son los que no me dejan hacer las cosas, son los que interrumpen el cambio, tiene mucha penetración. Vamos a escuchar seguramente muchos discursos que van a decir, bueno, les estamos dando la herramienta, el gobierno ya no puede quejarse. La verdad que el gobierno tiene herramientas. Estas son otras herramientas. No es que no podía gobernar porque no salía la ley base. Todo lo contrario, podía gobernar y lo podía hacer tranquilamente. Tiene un decreto de necesidad de urgencia también que es enorme, que es el decreto 70 que publicó en diciembre, que le habilita a hacer un montón de cosas. Pero lo que vamos a escuchar hoy de muchos diputados es ese discurso. Bueno, ahora tiene la caja de herramientas para gobernar, ya no nos puede echar la culpa a nosotros. Sí. O hacete cargo. De que no lo dejamos gobernar. Sí. Y hacete cargo. Es bastante discutible como argumento, porque, como te decía antes, el gobierno tiene sus herramientas. Estas son otras herramientas. O sea, el gobierno no necesitaba privatizar el correo argentino para gobernar. Claro. Lo podía hacer tranquilamente. Bueno, lo privatiza porque, o intentaba, ahora quedó fuera del listado, lo privatiza porque en su intención, en su concepto de gobierno, no tiene nada que ver con las empresas públicas, sí, pero no como herramienta de gobernabilidad. Y sí, va a tener que mostrar pragmatismo, porque la realidad indica que sin ese pragmatismo no puede hacer absolutamente nada. No tiene capacidad, tiene 7 senadores, tiene menos de 40 diputados, entonces no puede hacer nada. Lo que pasa es que también el discurso del gobierno se mezcla con la mirada de las elecciones del año que viene. El año que viene, o de vuelta, tenés elecciones de medio término, y donde se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores también. Y ahí el gobierno tiene todo para ganar, porque no renueva, en la Cámara de Diputados solamente renueva 2 bancas, que son la de Milei y la de Villarruel. Claro. Después todo lo demás es ganancia. Digamos. Claro. Ahora, pensaba en la frase del día después de la aprobación en el Senado, un empresario muy importante de la Argentina como Marcos Galperín, él dice: ¿qué sentirá la gente que vota en contra de una ley que luego de ser aprobada suben bonos, baja riesgo país, cae dólar, suben acciones? Todas cosas que unos días después volvieron a estar mal, ¿no? Digo, el dólar, bueno, ayer tocó los 1.380, las acciones argentinas volvieron a caer, el riesgo país volvió a subir. ¿Qué esperás para mañana? Digo, ¿esperás así como un festejo de los mercados de vuelta? O bueno, ya está, ese tiro ya se dio con lo que pasó en el Senado. A mí me parece que pasan 2 cosas y hay como... Está todo relacionado, pero hay cosas que no están tan relacionadas. Una cosa es que suban las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street. ¿Por qué? Porque entienden que se va a desregular aún más el mercado y son todas empresas que son o energéticas, o petroleras, o mineras, o bancos. Entonces dicen, bueno, como se va a desregular más el mercado, mucho mejor para nosotros. Ahora, en lo que tiene que ver con el resto de las empresas, no les cambia absolutamente nada. Y en lo que tiene que ver con el tipo de cambio y el dólar, eso es una cuestión mucho más que tiene que ver con que el Banco Central va a terminar este mes casi en cero. ¿En cero en qué? En comprar dólares. Lo que está sucediendo es que junio, que es un mes de temporada alta para el Banco Central para comprar dólares, porque
se liquida la cosecha gruesa, no hay liquidación. No está habiendo liquidación, y no solo que no está habiendo liquidación, sino que está habiendo emisión monetaria, se están imprimiendo pesos, y lo que está haciendo el Banco Central es está vendiendo dólares para contener el tipo de cambio. ¿Cómo hay emisión? Perdóname, David, pero lo que se está emitiendo. Sí, se está emitiendo, sí. El mes pasado y este mes se emitieron pesos. No en los niveles que venía emitiendo el gobierno anterior, Sí. pero sí se siguen emitiendo. Y entonces, frente a eso, vos lo que tenés es que tenés que empezar a pensar por qué el campo no te liquida. Y el campo lo que te está diciendo es el tipo de cambio está atrasado. Lo mismo que te dice el Fondo Monetario Internacional. El tipo de cambio está atrasado, tenés que devaluar. Por eso Caputo cada 2 días sale a decir, el ministro de Economía sale a decir no vamos a devaluar. Cuando un ministro de Economía tiene que salir a explicar tantas veces lo mismo, es porque no le creen. El presidente dijo que son imbéciles los que dicen que está atrasado el tipo de cambio, ¿no? Bueno, digo, el presidente básicamente dice que son imbéciles cualquiera que no esté de acuerdo con lo que él plantea. Con lo cual es una forma de adjetivar que ya no genera tanto miedo. ¿Por qué? Porque si el presidente dice que es un líder mundial y nadie le cree, te dice que sos un imbécil. Y si le crees, te dice que sos un genio. Y la verdad es que no es ni una cosa ni la otra, y te quedas en el medio. Y la verdad es que los sectores del campo lo que están viendo hoy es que es mucho, como bajaron tanto la tasa y está en negativa, por eso ahora van a empezar a subir la tasa para que quede positiva respecto de la inflación, lo que sucede es que la gente del campo lo que hace es, en vez de liquidar los dólares, saca créditos. Con esos créditos que tienen una tasa negativa respecto de la inflación, paga sus deudas y se queda sentado arriba de su cereal. Y en el momento que el precio acompañe, no solo el tipo de cambio, sino el precio internacional acompañe, ahí va a empezar a liquidar. Pero ahora no tiene ni precio internacional ni tipo de cambio. Entonces, frente a eso, dicen, bueno, me saco un crédito que me sale barato frente a la inflación y pago mis deudas y espero un poco. Bueno, yo no creo que esa gente sea imbécil, simplemente está haciendo una cuenta media almacenero. ¿De qué le sirve más? Si deshacerse de los dólares, que es un bien escaso en la Argentina, y por eso tiene el precio que tiene, o agarrar pesos que están baratos y pagar con eso las deudas que tiene. David, es bastante simple. Buenos días, Camila te saluda. Te voy a sacar un poquito de la arena político-partidaria para preguntarte a nivel de la sociedad, de la opinión pública, ¿cómo has visto que la gente ha seguido esta ley que va a impactar en su vida? Y cómo, y en esta misma línea de cómo has visto por ahí si la gente está interesada, no interesada, opina, no opina, es un tema que por ahí en la cotidianidad se le pasa por el costado y tiene que ver por ahí con una discusión más a niveles políticos partidarios, como mencionábamos hace un rato y charlábamos, y cómo iba a impactar esta aprobación o no sabemos lo que va a pasar, intuimos que sí, en lo que tiene que ver con la popularidad. O sea, ¿va a mover un poquito la aguja en cuanto a la imagen que se tiene de Milei, o la gente no ha seguido tan de cerca esta ley? A mí me parece que al principio de la discusión la gente la seguía mucho más de cerca, la ley, pero pasaron 6 meses. Uh-huh. Y si los diputados y los senadores están cansados de hace 6 meses hablar exactamente de lo mismo, me imagino que el resto de la sociedad está exactamente igual. Además de eso, es una ley que es muy grande, es muy engorrosa. No es solamente que hablamos de ganancias. Y entonces, bueno, nos ponemos a prestar atención de cuánto gana cada uno, como para darse cuenta si va a tener que pagar ganancias. Habla de monotributo, habla de bienes personales, habla de moratoria jubilatoria, habla de cómo va a cambiar la relación laboral entre los empleadores y sus trabajadores. Digo, el caso más simple de todo esto. Hoy una persona tiene 3 empleados y esos 3 empleados se pueden convertir en colaboradores y en vez de tener una relación de dependencia, esto significa que estén inscriptos, que se le hagan los aportes patronales, que se le haga el pago de la jubilación, que tenga vacaciones pagas. Bueno, no, van a poder ser monotributistas y los va a poder contratar como monotributistas. Y entonces esos 3 colaboradores que hasta ayer podrían haber sido empleados en relación de dependencia con todos los beneficios de la relación de dependencia, mañana van a ser simples monotributistas que van a tener que pagar todos los meses el monotributo, que si los despiden, se quedan sin trabajo, no tienen ningún tipo de beneficio,
Y además van a tener que hacer todos los aportes. Eso, que cambia mucho la relación laboral, imaginémonos en los más jóvenes que están entrando al mercado laboral, donde por ahí tus primeros trabajos no son los más calificados, y frente a eso, vos pensabas que ibas a tener cierta estabilidad de un salario a fin de mes, de los beneficios, en algunos casos de la prepaga, las vacaciones, bueno, todo eso desaparece. Y me parece que no hay una real dimensión respecto de eso. Nos quedamos en la discusión de si una persona que gana 1.800.000 pesos va a empezar a pagar ganancias, que 1.800.000 pesos uno podría decir, bueno, no es mucho, pero en el promedio del salario de la Argentina es bastante, o si aquellos que tienen un patrimonio de menos de 100 millones de pesos van a pagar bienes personales o no van a pagar bienes personales. Entonces, como que quedó a mí me parece que la ley lo que terminó sucediendo es que quedó en la discusión macro de los grandes ítems, y todo lo que está dentro, todo lo que está abajo, pasó totalmente desapercibido. Digo, hay muchas cosas muy cuestionables del régimen impositivo para las grandes inversiones. Te quería preguntar por eso, David, justamente, porque para mí de los puntos más polémicos es eso. Hay algunas zonas grises del RI que me gustaría preguntártelas. Por ejemplo, si cualquier inversor de más de 200 millones de dólares en cualquier rubro tiene las exenciones impositivas y la posibilidad, por ejemplo, de no pagar retenciones. Es decir, si viene alguien y compra, o es un gran pool de siembra, ¿no? Invierte más de 200 millones de dólares y se pone a competir con chacareros entrerrianos y siembra soja, ¿tampoco va a pagar retenciones? Bueno, si viene alguien y mete 200 millones de dólares en los próximos 2 años, va a tener muchísimos beneficios impositivos que el chacarero, que ya lo venía haciendo, no va a tener. Eso está claro. Ahora, cuando empezó la discusión, el RIGI decía, bueno, es un régimen de impositivo para grandes inversiones. Y nada más que eso. Ahora quedó establecido que es para ciertos sectores, la mayoría son sectores extractivos, petróleo, minería, agroindustria, litio, y ese tipo de cosas. Sí. Pero imaginemos, no sé, la Argentina tiene varias plantas de biodiesel, que ya están establecidas, que ya hicieron la inversión, ya está hundida la inversión, y aparece un nuevo competidor, después que se apruebe esta ley, aparece un nuevo competidor y invierte 200 millones de dólares en una planta de biodiesel. Bueno, esa va a tener ventajas competitivas respecto de los que ya estaban. ¿Sí? Porque va a tener un régimen impositivo por los próximos 30 años mucho más beneficioso que el que ya estaba. En lo que tiene que ver con los impuestos, en lo que tiene que ver con el acceso a las divisas, en lo que tiene que ver con los recursos escasos. Digo, el régimen tenía una parte escrita que decía que frente a la escasez de algún recurso necesario para esa producción, la prioridad la tenía el que invirtió. Tremendo es eso. El combustible, por ejemplo. El combustible, ponele, pero vamos a poner, no sé, una provincia minera, San Juan. Sí. Entonces vos tenés en San Juan la producción minera y tenés la producción agrícola. Vamos a suponer que hay una temporada de seca y no llueve. La producción minera utiliza mucha agua. La producción agrícola también utiliza mucha agua. La población necesita del agua. La prioridad la tenía la producción minera. De esa forma estaba escrito el régimen. Estaba escrito de una manera en la cual establecía que una vez que se aprobaba eso, no podía haber ninguna legislación provincial que vaya en contra de lo que establecía el régimen. Porque era nula de toda nulidad. Esa era la frase que estaba escrita en el... ¿Pero y eso se modificó? En el proyecto de ley. Eso se modificó, pero se modificó a medias. ¿Por qué se modificó a medias? Porque lo que se modificó es que ahora eso dependerá de si las provincias firman el RIGI o no lo firman. Y para eso depende de las legislaturas locales. ¿Sí? Se tienen que subir al RIGI mediante las legislaturas locales. No significa que, vamos a suponer que Entre Ríos, la legislatura de Entre Ríos no aprueba el RIGI. No significa que una empresa que se quiere instalar en Entre Ríos no pueda acceder al RIGI.
significa que corre cierto riesgo Sí. respecto de, por ejemplo, la creación de una tasa respecto de otra provincia que sí se haya subido al régimen. Entonces, es bastante complicado. Aparte de legislar impositivamente Sí, sí, es engorroso. 30 años vista, me parece que en un país como la Argentina es muy, pero muy difícil. Ujú. Es bastante grande. Sin ir más lejos, las regalías, vamos a suponer las regalías mineras. Las regalías mineras están en el 3%. Parte de la negociación era subirlo al 5%. Bueno, quedan para las que ya están, las empresas ya están, quedan 3%, para las nuevas quedan el 5%. Uno dice, bueno, che, pero de alguna manera la ventaja para los que ya están y la desventaja para los nuevos. Sí, pero los nuevos tienen un paquete impositivo donde no pagan mucho, donde tienen acceso a las divisas, donde si quieren importar absolutamente toda la maquinaria con arancel cero, Sí. es decir, no pagar absolutamente nada de impuestos para importar todas las maquinarias, lo pueden hacer. Y si dicen, no, bueno, hay un proveedor local que puede hacer lo mismo, tiene que tener el mismo precio que el extranjero para que sea competitivo. Ahora, el extranjero no paga impuestos y el local sí paga impuestos. Sí, es Si el tremendo. local Sí. quiere hacer no sé, una máquina y necesita importar hierro, paga arancel por ese hierro. Sí. Y el extranjero no paga nada. Claro. Ahora, veía una entrevista que le hicieron a Emanuel Álvarez Agis y él decía, Ujú. bueno, que él ha laburado incluso con algunos grupos empresarios del extranjero que podrían ser futuros inversores en la Argentina. Y él decía, cuando habla con esos empresarios te decían, la verdad ni siquiera pedimos tanto. Digo, es como que se les termina dando al inversor extranjero más de lo que incluso imaginaba el propio inversor, algo que, digamos, en ninguna negociación pasa nunca. Digo, Sí, ¿lo ves eso es así? cierto. Cuando uno ve los regímenes que existen en el resto del mundo, ninguno da tanto como este. Y acá tiene que ver con otra discusión que se dio al principio del debate de la ley, donde no queda claro quién fue el que la escribió, dónde salió. Sí. O sea, ¿por qué? Las leyes tienen un formato a la hora de escribirse. Y para eso están los departamentos de legales de cada uno de los ministerios. Y esa gente que trabaja en esos lugares sabe cómo escribir un proyecto de ley. No todo el mundo lo sabe hacer. Y acá lo que daba la sensación es que muchas partes del proyecto de ley, de la ley bases en general, estaban escritos más en estudios de abogados que Claro. en los ministerios. Lo cual, si alguien algún día lo puede comprobar, es un delito. Sí. Porque Sí, no. te trajeron, los empresarios te trajeron escrita la ley, sería, ¿no? Claro. Y entonces da la sensación en esto que vos decís, que a alguien se le ocurrió decir, bueno, vamos a pedir el 100%, tal, después lo bajan. Y no lo bajaron. Eso es tremendo, ¿no? Digo, pedile mucho para que vuelva a la mitad y que no vuelva a la mitad, del otro lado. Claro. Es como si vos mañana vas a negociar con el dueño de la radio y Sí. decís, bueno, no sé, yo le voy a pedir esto, total me lo va a bajar. Igual si se lo pedís y el tipo te dice, bueno, listo, cerremos en este número. Sí. Vos te vas a ir sorprendido. Bueno, la misma sorpresa vivieron los sectores empresarios porque entendían que el número iba a ser otro. Ahora, David, con todo esto, ¿se viene un boom de inversiones en la Argentina? Digo, pues hasta ahora lo que uno ve en estos primeros 6 meses es un presidente muy viajero que va a sacarse fotos con líderes empresarios del mundo, pero hasta ahora no hay nada. Ahora, con esto destrabado, ¿vos imaginás Sí. que van a venir un montón de inversiones? Por más que eso sea tal vez a largo plazo un dolor de cabeza para la Argentina, pero ahora en el corto plazo, ¿vamos a ver las mieles de este acuerdo o de esta ley que el gobierno logró sacar? Yo no creo que inmediatamente de que vos tengas esta ley, tengas una lluvia de inversiones. ¿Hay inversiones que están esperando? Sí, hay inversiones que están esperando, qué sé yo. Por ejemplo, hay una empresa que quiere hacer un puerto privado en Ushuaia, que lo viene diagramando hace varios años y que está esperando esta ley porque entraría en ese régimen. Hay otra empresa que quiere hacer una inversión en la provincia de Buenos Aires, que ya anunció la inversión, pero que está esperando que salga la ley para poder entrar dentro de este régimen. Ahora, vas a tener alguna petrolera que va a hacer lo mismo, vas a tener alguna minera que va a hacer lo mismo, pero tienen 2 años para inscribirse dentro del régimen. Entonces, digo, cualquier persona que mira hoy la Argentina
que escucha al presidente de la Argentina, que dice que es un topo que viene a destruir el Estado, dice, bueno, vamos a darle un tiempo. Si total tenemos 2 años hacia adelante para poder inscribir la inversión. Después la inversión lleva su tiempo. Pero dice, vamos a darle un poco de margen a ver cómo se desarrolla. A ver si rompe el Estado o no, a ver si puede cumplir o no. Porque hasta ahora el éxito del gobierno en estos 6 meses es haber bajado la inflación. Ahora, esto yo voy a robarle la analogía a Melconian. Esto es como si vos estás con sobrepeso, vas al médico y bajás de golpe 20 kilos, pero no te puedes parar de la silla, porque no tenés fuerza. Bueno, esto es lo que está sucediendo hoy en la Argentina. Sí. Vos bajaste la inflación al 4% mensual, ahora va a subir un poco, pero tenés una recesión galopante que hace que el 4% siga siendo muy alto y que no se mueva absolutamente nada de la economía. Digo, cuando uno mira los indicadores, no hay un solo brote verde, nada de nada. Entonces cuando uno ve eso dice, che, pero ¿y entonces cómo va a ser la Argentina hacia adelante? ¿Qué mercado me voy a encontrar en la Argentina en el próximo año? ¿Esta recesión va a continuar, se va a profundizar? Porque vos lo que tenés es que la recesión para los gobiernos es un mal negocio. ¿Por qué es un mal negocio? Cuando uno ve la recaudación del IVA, ve que la recaudación está bajando, porque nadie tiene plata para consumir. Sí. Entonces, si la recaudación baja, que es el ingreso que tiene el Estado, ¿qué tiene que hacer? Y ajustar más. Entonces entra en un círculo vicioso de ajuste-recesión. Y en ese círculo vicioso de ajuste-recesión, nadie puede, o por lo menos ninguno de los economistas que se dedican a analizar las cuentas del Estado, hoy está observando cuál va a ser la salida de ese círculo vicioso. ¿En qué momento el famoso rebote y crecimiento en B corta que dice el gobierno se va a dar? Sí, que ahora ya es en L, ¿no? Digo, ya lo de la B corta como que pasó a un segundo plano. Sí, pero eso te lo dicen los privados. El gobierno insiste con que es un rebote en B corta. Sí. Me parece que hay que aprender, y lo vimos en experiencias anteriores, que obviamente que nada es magia, pero que la sola presencia de una persona y su discurso cambia las cosas. En Cambiemos, cuando fue el gobierno de Cambiemos, cuando arranca el gobierno, en el gobierno estaban convencidos de que la sola presencia de Macri y de buena parte de funcionarios que venían del sector privado era suficiente para que el sector privado confiara en ese gobierno. Bueno, no fue cierto. Sí. Me parece que ahora esto de Milei, el líder mundial del sector libertario, no convence. Por esto que vos decías, viaja, pero no sabemos de ninguna inversión, absolutamente de ninguna. Sí. ¿Qué empresa se juntó con el presidente y dijo yo voy a poner plata en la Argentina? Todavía ninguna, claro. Por ahora son fotos de Musk o de algún otro empresario con él, ¿no? Pero ni siquiera el dueño de Starlink, Elon Musk. Sí. Porque hasta ahora no dijo yo voy a invertir tanto en la Argentina. No. A través de Twitter dijo inviertan en Argentina, pero él todavía no. Claro, pero pónganlo ustedes. Sí. Sí. Bueno, me parece que algo, estoy abusando mucho de tu tiempo, ya después de esto te libero, pero algo que va a caballo de lo que decís vos es, por ejemplo, lo que pasa con el campo que contabas hace un rato, esto del afecto ideológico con una gestión de, no sé, se fue el kirchnerismo, el peronismo, entonces ahora el campo, porque tiene sintonía ideológica con el presidente. No, la sintonía ideológica te puede hacer, te puede colaborar en una elección, no lo sé, en hacerte ganar una elección. Ahora, a la hora de liquidar la soja, si los números no le dan al campo, por más que le caigas bien o te haya votado, no te los liquida. No, pero aparte digo, mirá el sector del campo desde lo ideológico, ¿qué es lo que hace? Desde lo ideológico soporta algunas medidas. ¿Esto qué significa? Te subió las retenciones a la soja, por ejemplo, Sí. porque igualó
las retenciones que le cobra a los porotos como al subproducto de soja. Sí. Se supone que el subproducto, en un análisis económico mucho más exhaustivo, tendría que pagar menos. ¿Por qué? Porque hay mano de obra metida ahí adentro. Sí. Entonces hay valor agregado, debería pagar menos. Pero sin embargo te lo puso al mismo nivel, te subió ese impuesto. Después te subió el impuesto país. El impuesto país, que es el que se cobra, nosotros pagamos cada vez que consumimos afuera y paga todo el mundo, pasó del 7,5% al 17,5%. Sí. Que ahora dice que lo va a bajar una vez que se apruebe esta ley. Pero hasta ahora lo que viene sucediendo es que te sube impuestos, te sube ganancias. Que es otro impuesto. Yo puedo creer que ganancias es un impuesto progresivo, el que más tiene, más paga. Y entonces puedo estar de acuerdo con eso. Pero te baja bienes personales, que termina siendo regresivo, porque el que más tiene, menos paga. Entonces, te desfinancia en un lado que te tendría que juntar plata. Bueno, lo ideológico que hace, que vos digas, bueno, listo, subió el impuesto país, hay que aguantar, está empezando, es lo que tenemos, es lo que se tenía que hacer, ese tipo de argumentos. Ahora, la realidad indica que si vos tenés algo para vender y el precio no es el adecuado, el que vos creés que es el adecuado, no lo vas a vender. Y es lógico. David, muchísimas gracias. Has sido extremadamente generoso con nosotros. Te mando un abrazo grande. Un abrazo grande para todos, chicos. Que tengan buen día. Igualmente, hasta pronto. David Cayón, periodista especializado en la legislatura, estaba yendo rumbo al Congreso. Me imagino que debe haber llegado, lo tuvimos media hora hablando. Pobre David, contándonos que la ley bases va a salir, que es probable que el gobierno, de manera mucho más apretada, tenga ganancias y bienes personales, digamos, que pueda aprobar el paquete fiscal, no tal vez con tan holgado como la ley en general, pero que ya es un hecho de que va a contar con su ley el presidente. Sí, bueno, y como una mirada por ahí un poquito más a nivel social y de lectura de medios, ¿no? Por trabajar en este ambiente, lo que dice David es, bueno, la gente al principio le daba más importancia a esta ley o la seguía un poquito más, ahora la ve un poco más lejana porque los grandes argumentos en los que se centraron las discusiones, por ahí al común de la gente no le llega. ¿No? Esto de ganancias con un salario de 1.800.000. Claro, es como, bueno, tipo... Se corrió el eje de la discusión a lugares más impopulares. Si claro, y por ahí eso también perdió que la gente realmente se interesara en el debate y en cómo esto va a impactar en su vida cotidiana. David lo decía, la cuestión de las relaciones laborales, las relaciones de trabajo. Así que... podríamos decir que en el caso de que la ley se apruebe, incluso hasta pueda llegar a tener se le suma un porotito a Milei en cuanto a la imagen, ¿no? A pesar de que la gente desconoce es muy particular porque uno ve esto que decía recién David Cayón, yo coincido, hasta ahora el gobierno no tiene indicios positivos para mostrar de la economía, más allá de lo que pasa con la inflación, que puede tener algún rebote ahora, y de... argumentar que esto es para mejor, que algo que viene mejor después. Hasta ahora, digo, más allá de que ojalá sea como lo plantea el gobierno y que hay mucha gente que cree que es así, esto es parte del orden para un futuro mejor, lo cierto es que ahora hay una pérdida del poder adquisitivo, hay muchas fuentes de laburo que se han perdido, hay muchas pymes que han cerrado, vos pagás más cara la luz, pagás más caro el gas, pagás más caro... el combustible, claro, toda tu economía se resintió. Claro, radica en la expectativa o en la esperanza el apoyo a un presidente que goza de muy buena imagen. Por eso, entonces, yo creo que si esto sale, es como, bueno, miren, ahora sí vamos a poder, tenemos estas herramientas de gobernabilidad, no este discurso. Bueno, David lo decía recién, el presidente tenía tiene un DNU muy grande en donde pararse para gobernar. Esto de no tiene las herramientas, entonces se las doy. Él dice, bueno, es un discurso incompleto, pero que ha sido un discurso de gran parte de la oposición dialoguista. Es decir, bueno, te doy las herramientas, a partir de ahora es como ya no tenés excusas, ¿no? Digo, pareciera como un padre o un hijo, ¿no? O ¿qué te falta para estudiar esto? Bueno, toma, ahora rendí. Digo, ahora viene la etapa en la que el gobierno tiene que mostrar resultados que ojalá consiga. Hay muchos indicadores que son realmente muy preocupantes. No sé, crece la desigualdad, creció la desocupación,
bueno, se está disparando el dólar. Digo, hay muchos indicadores económicos que generan preocupación, pero que bueno, el gobierno los pone sobre la mesa como parte de lo que hacía falta para salir del desorden de la economía argentina.